Acaba de terminar la prueba de clasificación en el Gran Premio de Hungría con una clasificación tremenda, de las mejores de la temporada, que por ahí nos esperábamos que iba a ser un trámite tranquilo para el equipo McLaren y sobre el final dio una sorpresa realmente muy buena con prácticamente 5 pilotos en una décima en la lucha por la pole. Vamos a repasar todo lo que hay detrás. Antes te invito a que te suscribas al canal, dejamos un like y activa esa campanita si no te perdés de nada. Y arrancamos con el equipo que más complicado estuvo el día de hoy, que es el equipo Alpine, el equipo francés, que tenemos a Pierre Gasly eliminado en Quali 1, quedó en la 17ª posición, mientras que el piloto argentino Franco Colapinto terminó clasificando por delante del francés, logró pasar a Quali 2, ya vamos a hablar un poquito de él. Primero de Gasly, que no estuvo cómodo, terminó a poquito menos de una décima de su compañero de equipo, quedando 17º, Franco 15º en la Quali 1. Gasly dijo que cambió varias cosas en el coche, que no encontró la configuración adecuada, ya se lo vio incluso incómodo desde la práctica libre de 3 comparado con Franco, pero después no pudo encontrar esa vuelta que por ahí nos tiende a dar Gasly, ¿no? Esa vuelta mágica, sufriendo mucho, lo decíamos que por ahí desde el viernes ya se lo veía más cerca al piloto argentino de su compañero de equipo y se lo vio hoy en clasificación con Franco, que logró pasar, como dijimos, la Quali 1 justo con el último tiempo en la 15ª posición, eliminando a Yuki Tsunoda por, bueno, 24 milésimas, eliminando a su compañero de equipo por por poquito menos de una décima, en lo que fue, creo, un poquito de aire fresco para el piloto argentino, ¿no? Que tan criticado venía siendo, que tantos problemas venía teniendo, que tanto venía sufriendo con el equipo francés. Y después en la Quali 2 Franco no pudo por ahí hacer una buena vuelta en ninguno de sus dos intentos, ya que en el primer intento, que fue con neumático usado, le eliminaron su vuelta por límite de pista en la curva 9, igual se había ido alto en el sector 2, no iba a ser una buena vuelta. Y en el último intento no pudo avanzar a Quali 3, no pudo repetir la vuelta de Quali 1, que fue bastante al límite con ese coche, arriesgando bastante. No fue una vuelta prolija, el único parcial por ahí que repitió bueno fue el sector 3, pero creo que ya con el hecho de pasar a Quali 2, de superar a su compañero de equipo, teniendo en cuenta todos los problemas de ese coche que ya hemos analizado, y largar en la 14ª posición debido a que Antonelli le eliminaron el tiempo, que ya vamos a hablar también, creo que es algo bastante positivo porque vemos quedó a 3 décimas de Carlos Sainz. En ningún momento estuvo en la lucha Franco por pasar a Quali 3. Bueno, no había más, lo máximo era meterse a Quali 2, así que positivo para el piloto argentino. Veremos qué es lo que puede hacer. Es un circuito muy difícil de adelantar, va a necesitar caos por delante para poder luchar por algún que otro puntito. La Quali era clave, no logró meterse un poquito más arriba, así que veremos qué es lo que pueden hacer en lo que va a ser un domingo complicado, probablemente como tienden a ser todos los domingos para el equipo Alpine. Hablando de el equipo Williams, tenemos a Alexander Albon eliminado en la Quali 1, 20º el piloto tailandés, mientras que Carlos Sainz quedó en la 13ª posición, el piloto madrileño superando a su compañero de equipo. En Quali 1 Albon quedó a 6 décimas de su compañero de equipo, un poquito menos, 5 décimas y media, pero en lo que no fue una buena vuelta para Alexander Albon, bastante lejos del corte, quedando a 3 décimas y media del corte de Franco. Entonces creo que no hizo una buena vuelta, porque si lo vemos a Sainz en Quali 1, Sainz se metió en la 8ª posición sin problemas. Después en la Quali 2, Sainz logró esa 13ª posición por detrás de Lewis Hamilton, por entre Colapinto y Antonelli, en lo que fue una clasificación bastante complicada para el equipo Williams, que lo decíamos, en este circuito, un circuito de curvas lentas, sin rectas, le iba a costar al equipo de Grove y así fue. La verdad que no tiene mucho más. Por ahí Sainz, que quedó a una décima de pasar a Quali 3. Bueno, así de parejo estuvo, porque del décimo al 13º en Quali 2 había prácticamente menos de una décima. Entonces, algún pequeño detalle acá, allá, como siempre tiende a ser, pero realmente muy parejo todo en esta Fórmula 1, sobre todo en la velocidad de una vuelta como lo vemos actualmente. En la Quali 1 tuvimos a 16 pilotos en menos de 7 décimas. Entonces está todo muy parejo. Y cualquier mínimo detalle, el hecho por ahí de el equipo Williams de por ahí hacer la vuelta un poquito antes, esas cosas pueden marcar detalles sobre el final. Pero ya lo decíamos, iban a sufrir en este circuito y necesitan lo mismo que decíamos Alpine, un poquito de caos para ver si se pueden meter a los puntos. Hablando del equipo Haas, tenemos a Esteban Ocon, que terminó 18º, eliminado en Quali 1, superado por su compañero de equipo, por Oli Berman, que en Quali 1 pasó en la 12ª posición. En lo que fue un último intento de Quali 1 raro, Ocon reportó que había algo colocado algo colocado en el neumático cuando se hacer su último intento, que había quedado algo, un tornillo o algo había dicho,
que probablemente se terminó cayendo del auto o terminó limpiándose eso que tenía en el neumático en la vuelta de salida, porque él le dijo que fue una buena vuelta y así todo no pudo meterse, quedando a poquito menos de 3 décimas de su compañero de equipo, quien sí tuvo una gran quali que terminó un décimo, Oliverman, quedando justo al borde de meterse a quali 3, pero superando nuevamente a su compañero de equipo Esteban Ocon. Berman, que terminó a 7 milésimas de Bortoleto de meterse en lo que fue la quali 3. Entonces, nada. Si hablamos de detalles, bueno, ahí fue un pequeño detalle para Bortoleto, algún que otro pequeño detalle que Berman se puede estar por ahí arrepintiendo o criticándose, pero creo que fue una buena clasificación para justamente Oli nuevamente superando a su compañero de equipo, y veremos, está al borde de los puntitos de cara a lo que puede ser justamente el día domingo. Hablando del equipo Vicar, tenemos a Hatchar y a Lawson, que ambos se colocaron en quali 3 con sus dos coches. Buen trabajo del equipo Vicar. Terminando décimo Hatchar, Lawson terminando en la novena posición, que Lawson en quali 1 fue el último que mejoró su tiempo y eliminó a Yuki Tsunoda, quedando decimocuarto en quali 1. Hatchar un poquito por ahí más tranquilo, quedando en la tercera posición en la quali 1. Después en la quali 2 ambos entraron en la séptima y novena posición sin problemas. Y en la quali 3 ahí sí no pudieron mejorar, quedaron noveno y décimo. Pero vemos, como dijimos, Hatchar quedó décimo a poquito más de medio segundo del tiempo de Leclerc. Eran mínimas las diferencias en este circuito, tremendo. Quedando a una décima de Lawson. Buen trabajo Liam Lawson superando a su compañero de equipo. Así que la verdad que no había mucho más. Incluso vemos que Lawson quedó a menos de una décima de Verstappen. O sea, el Racing Bull, el V-Car, quedó a menos de una décima del Red Bull. Así de complicado está el Red Bull y así de buen trabajo creo que está haciendo el equipo V-Car, en lo que veremos si trabajan en equipo, ¿no? De cara al día domingo para defender esos dos puntitos que los necesita el equipo, el hermano menor de justamente Red Bull, del cual vamos a hablar ahora, ya que tenemos que hablar de lo que pasó de la debacle de Red Bull, la peor clasificación del año, con un Yuki Tsunoda quedando eliminado en la quali 1, que se lo veía más cómodo el piloto japonés. Incluso Tsunoda quedó a una décima y media de Verstappen en quali 1. Es lo más cerca que algún compañero ha estado en quali de él en toda esta temporada. O sea, no había más en ese RB21. Incluso Verstappen pasó en la undécima posición a más de medio segundo, justamente en la quali 1, mientras que Yuki Tsunoda quedó a nada, a 24 milésimas de Colapinto en la 16ª posición, pero la diferencia es mínima con su compañero de equipo. Veremos qué es lo que puede hacer. Después vimos que Verstappen quedó atrás de un kick en la peor quali del año, como dijimos, para Red Bull, quedando 3 milésimas por detrás de Bortoleto en la octava posición, a 3 décimas y media del tiempo de la punta, pero en Hungría 3 décimas y media te dejan octavo. La verdad es que situación compleja de Red Bull, da la sensación que Yuki Tsunoda está un poco más cómodo, estando más cerca de su compañero de equipo. Verstappen no está cómodo, reportó falta de grip en toda la quali, problemas de balance, sufriendo muchísimo con ese RB21, el circuito que antes tendía a ser bueno para Red Bull. Ahora, como sufre con las curvas lentas ese RB21, no va para ningún lado. Da la sensación, veremos qué puede hacer en el día domingo. Por ahí tratar de avanzar y superar a Bortoleto. A ver, está detrás de un Kick el equipo Red Bull. Esa es la situación actual. Kick arrancó siendo el peor coche en esta temporada y ahora está por delante de un Red Bull que ya vamos a hablar, pero situación preocupante para el equipo de Milton Keynes. Veremos, ya da la sensación de que ni Max Verstappen los puede salvar en esta situación en que están, sobre todo a veces dependiendo más que nada del circuito, ¿no? Hablando del equipo Kick, Bortoleto séptimo, Hülkenberg décimo noveno. Nico Hülkenberg, que quedó eliminado en quali 1, quedando, bueno, bastante lejos de su compañero de equipo, ya que quedó a medio segundo del tiempo de Bortoleto en la quali 1. Bortoleto pasó tranquilamente la sexta posición. Nico Hülkenberg, que no pudo mejorar, no pudo hacer un último buen intento. Un Nico que nos tenía acostumbrado a hacer grandes clasificaciones, bueno, viene siendo bastante superado por un Bortoleto que está en un nivel tremendo, y yo creo que no se lo está valorando lo suficiente lo que está haciendo Bortoleto en esta temporada. Al principio, bueno, hablábamos, ¿no?, del tiempo para los rookies, de la diferencia, pero da la sensación de que ya ha llegado y ya se encuentra cómodo con el coche, con un coche que ha mejorado y que Bortoleto lo está explotando al máximo, sobre todo a una vuelta. Se logró meter con lo justo a la quali 3, Bortoleto, como dijimos, por 7 milésimas sobre Oliverman, pero después en quali 3 aprovechó al máximo. Primer intento con neumático usado, segundo intento con neumático nuevo que le había quedado. Cierra sobre el final Bortoleto y se queda en la séptima posición por delante de Max Verstappen. Ya no había más, porque si vemos la diferencia con Stroll es más de 2 décimas, 3 milésimas por delante de Max Verstappen. Así que
trabajo fenomenal, trabajo tremendo de un Bortoleto que está siendo el rookie del año para mí, ¿no? Ha logrado una regularidad, una estabilización, se lo ve más cómodo. Por ahí ha cometido errores al principio, como, bueno, han cometido todos los debutantes, pero creo que está demostrando el potencial que tiene, ¿no? Y que no fue casualidad que haya sido campeón de Fórmula 3 y de Fórmula 2 en su primer año en cada categoría. Así que tremendo el trabajo de un Bortoleto y de un equipo Kick que nuevamente se vuelve a meter en Quali 3 y está ante la posibilidad de sumar puntitos interesantes. Veremos qué tan agresivo va a ser Bortoleto con obviamente Verstappen, que lo va a tener detrás, con los Aston Martin, porque, a ver, el Kick no es que haya clasificado de casualidad ahí, es un coche que ha avanzado, que ha mejorado y en este circuito que es difícil de adelantar puede lograr un gran resultado el piloto brasilero. Hablando de Aston Martin, que decíamos el día de ayer, yo hasta que no lo vea reflejado en Quali 1, sí, en clasificación, no lo voy a creer. Lo del día viernes de Aston Martin, bueno, lo han confirmado en clasificación y es un equipo que ha pasado de su peor clasificación en su historia, como fue Spa el fin de semana pasado, P20, P19, a lograr luchar por la segunda fila e incluso, ¿por qué no pensar en la pole? Porque, a ver, si bien sabemos, ¿no? Que quedaron a 109 milésimas, 126 milésimas Stroll y Alonso, han sido mínimas y es un pequeño detalle. Hemos normalizado diferencias mínimas en la Fórmula 1, pero que no es nada más y nada menos que un abrir y cerrar de ojos. Esa es la diferencia, como dijimos, tenemos prácticamente 5 pilotos en una décima. Alonso quedó a 109 milésimas, Lance Stroll, me saco el sombrero, que tanto lo hemos criticado, un Lance Stroll que colocó su Aston Martin en la sexta posición a 17 milésimas de su compañero de equipo. Primer intento de Quali 3, Stroll con blando usado, Alonso con blando nuevo. Stroll le borran su primer intento por límite de pista en la curva 9 y así todo después sale y hace un vueltón con blando nuevo ahí ya en igualdad de condiciones que su compañero de equipo y logra quedarse, la verdad que a nada, en la sexta posición. Quinto Alonso, que también Alonso inició perdiéndose la práctica libre 1, dolor de espalda, debe ser probablemente de la carreada que le ha pegado a Aston Martin en estos últimos años, pero hablando ya del rendimiento tremendo, don Fernando Alonso acaba de cumplir 44 años, el rookie de 44 años que tenemos. Lo que sí no me gustó por ahí de Aston Martin es el momento en el que hicieron la vuelta. Fueron los primeros en cerrar Quali 3, su último intento de Quali 3, a falta de prácticamente 2 minutos y medio. Y yo creo que por ahí, con un coche que se lo vio tan cómodo, por ahí si hubieran aprovechado de ir al final, ¿por qué no pensar en que podrían haber batallado con un Russell, con un Norris o por qué más? Porque la evolución de la pista era muy buena y es tremendo lo que cambió en la Quali 3, así que me parece que eso de Aston Martin de salir tanto antes me da la sensación de que por ahí les pudo haber jugado un poquito en contra, pero así todo es una gran clasificación para un equipo que ha traído novedades, sobre todo, bueno, esas novedades que trajeron a Spa, que no estaban del todo cómodos. Bueno, Spa es un circuito completamente distinto a Hungría y se nota que acá han funcionado un Aston Martin que realmente ha sido su mejor clasificación del año, con Alonso quinto, Stroll sexto. Veremos ya qué es lo que pueden hacer de cara al día domingo con un Alonso que sabemos que tiende a arrancar muy muy bien. Equipo Mercedes. Kimi Antonelli, que quedó eliminado en Quali 2, 15º. Antonelli que le borraron su último intento. La verdad que venía al máximo con ese W16. Antonelli se le puso de costado la salida de la 1 en su última vuelta de Quali 2. Y después ya venía exigiendo demasiado. Cometió un pequeño error en la anteúltima curva. Se le fue de atrás a la hora de entrar. Ahí perdió por ahí esa diferencia mínima porque no había quedado a tanto de Bortoleto. Alguna que otra milésima. Se quejó la parte trasera muy inestable, pero igual, le terminaron borrando ese último intento de Quali 2 debido al límite de pista en la curva 14, que es la entrada a la recta. Así que la verdad es que no estaba tan cómodo con el coche, se lo vio batallando mucho con la parte trasera. Antonelli lo dijo, el coche está muy inestable detrás. Se lo vio durante el fin de semana por ahí no tan lejos de su compañero de equipo. Se lo vio cómodo a Antonelli, que en la Quali 1 había quedado a 1,5 de George Russell. La verdad que teniendo en cuenta cómo ha estado en los últimos fines de semana, creo que ha sido una Quali en la que se lo vio un poquito mejor a Antonelli. Pero bueno, a la hora de sacar el máximo de ese W6 todavía le está costando. Y en una clasificación tan pareja, bueno, terminó quedando afuera en la Quali 2 y como dijimos le borraron el tiempo por lo que cayó detrás de un Franco Colapinto que va a largar por delante de él. En cuanto a George Russell, yo creo que George Russell en estos momentos se debe estar lamentando bastante porque se le escapó por nada la pole. A ver, quedó cuarto y está a 53 milésimas. Así es lo de George Russell, que él sabía que el potencial estaba de ese Mercedes. Incluso Russell venía para batir a los McLaren en el primer intento de Quali 3 con récord en el sector 1, récord en el sector 2,
pero se le movió de atrás en la entrada a la última curva y pierde 3 décimas ahí. Y así todo había quedado a poquito más de 2 décimas del intento de los McLaren. Y después, bueno, en el segundo intento logró mejorar, pero quedó a 53 milésimas, a ver, a nada. Un George Russell que también se sacó un vueltón con un Mercedes que estuvo bastante complicado todo el fin de semana, y así todo a la hora de clasificar, George Russell de una forma u otra termina haciendo un trabajo tremendo, quedando en la cuarta posición. Y como sabemos, este piloto no tiene contrato para la próxima temporada, que lo más probable es que se termine renovando con Mercedes, ¿no? Que a ver, ya no queda prácticamente otra opción, pero así está la situación de la Fórmula 1. Es uno de los mejores pilotos de la temporada, maximiza de una manera tremenda en W16, que volvió a la especificación vieja de la configuración de la suspensión. Un equipo que está un poco perdido también en la dirección que han tomado en las últimas carreras, pero así todo Russell maximizando. Veremos ya qué tan agresivo es y qué puede hacer de cara al día domingo contra un Piastri y un Norris que largan segundo y tercero y que se están jugando el título. Entonces Russell no tiene nada que perder y bastante que ganar, lo mismo que Leclerc. Así que veremos ahí qué tan agresivos son en la largada. Equipo McLaren, tenemos tercero a Lando Norris, segundo Oscar Piastri, que quedó Norris a 41 milésimas, Piastri a 26 milésimas. Los pilotos que habían hecho el 1-2 prácticamente al primer intento de Quali 3. Y después vemos que en el segundo intento, en el último intento de Quali 3, no logran mejorar o no logran mejorar tanto como si lo hacen los demás. Y no es la primera vez que le pasa esto al equipo McLaren en el año, que no mejoran en su último intento de Quali 3. Vemos que esas pequeñas diferencias, esos pequeños detalles, ya lo vimos incluso en el sector 1, donde Norris se va alto, Piastri también se va alto. Sector 2 no mejoran, que había sido por ahí el fuerte del equipo McLaren, y logran mejorar un poquito en el sector 3, que le permitieron salvar esa segunda y tercera posición, porque si no se le iba a meter Russell. Pero la realidad es que no creo que haya tanta preocupación del equipo McLaren, porque así todo saben que en cuanto a ritmo son superior, por ahí con un undercut, un overcut, lo más probable es que puedan lograr la victoria. Y la batalla va a estar entre ellos, entre Piastri y Norris. Lo mismo que dije con Russell. A ver, ¿qué tan agresivos van a ser Piastri y Norris? Saben que se juegan su título. Si Russell se le trata de tirar por dentro a Norris, ¿qué irá a hacer? Piastri, ¿qué tan agresivo será con Leclerc? ¿Qué tanto estará más pensando en Norris a la hora de largar que en Charles Leclerc? Norris, ¿qué tanto estará pensando por ahí en Russell más que en Piastri? Entonces están los dos metidos ahí en el medio de dos pilotos que no tienen nada que perder y mucho que ganar. Veremos qué es lo que pueden hacer. Ambos saben, los pilotos de McLaren, que el que salga por delante en la curva 1 va a ser el que tenga prioridad y el que probablemente termine la carrera por delante del otro y el que probablemente se lleve la victoria, porque la diferencia del ritmo de McLaren es bastante comparado con el Ferrari, aunque por ahí quien te dice tuvimos una sorpresita hoy, veremos ya de cara a mañana. Pero eso es, van a tener que ser agresivos entre ellos, sobre todo Norris, que tiene que descontar puntos contra Piastri. Piastri más enfocado en Lando Norris, sabe que por ahí saliendo adelante en la curva 1, como dijimos, va a tener prioridad, así que eso va a ser clave. Y se vienen flashes de lo que pasó la temporada anterior, ¿no? Cuando largaban en una situación similar la temporada anterior, justamente los McLaren ahí bastante juntos, bastante parejo. Bueno, Piastri largaba por detrás de Norris el año pasado, le terminó comiendo la curva 1. Veremos ahora si Norris se toma revancha y le puede devolver lo de la temporada anterior. En cuanto a Ferrari, tremendo lo de Charles Leclerc, que ya voy a hablar. Primero tengo que hablar de otra desastrosa clasificación de Lewis Hamilton, un tipo que sigue teniendo muchísimos problemas en su adaptación a Ferrari, en un circuito que siempre había sido muy bueno para Lewis Hamilton. Bueno, Ferrari se ha encargado de destrozar estas rachas de Lewis Hamilton, ¿no? Eliminado en Quali 2, quedando 12º Lewis Hamilton, que realmente Ferrari es muy complicado porque hicieron el primer intento de Quali 2 con neumático usado. Tuvieron que salir a mejorar ambos pilotos cuando estaban quedándose afuera en Quali 2. Leclerc logró mejorar quedando sexto en la Quali 2 con prácticamente poquito más de 2 décimas de diferencia de Lewis Hamilton, casi 2 décimas y media en lo que fue esa sexta a esa 12ª posición en Quali 2. Hamilton superado por Berman, por Bortoleto, por los dos Vicar, por Verstappen. La verdad que es muy complicado Lewis, que por la radio decía todo el tiempo, bastante amargado, como diciendo no le encuentro la vuelta a esto. Y en lo que también le va a terminar afectando a Ferrari, ¿no? Veremos ya qué es lo que puede hacer Lewis Hamilton de esa 12ª posición, porque el ritmo de Ferrari ha mostrado durante el fin de semana que por ahí era en el segundo coche. Probablemente en cuanto al tema de estrategia van a tener que hacer algo distinto, ver qué tan agresivos en la largada Lewis, pero realmente ya se complicó todo el fin de semana en un circuito que es muy difícil adelantar. Y tenemos después a un Charles Leclerc que
pasó de sufrir para pasar a Quali 3 a estar en la pole. Tremendo. El predestinato que logra su primera pole de esta temporada, la primera pole de Ferrari, se hizo esperar bastante, ¿no? En una sorpresa que nos llevamos todos, porque como dijimos, teníamos la sensación de que McLaren se iba a quedar tranquilamente con la primera y segunda posición, que se luchaba por la segunda fila para atrás. Y McLaren en el momento de sacar la vuelta, como dijimos, sus pilotos no se supieron adaptar por ahí a cómo cambió la pista en el último intento de Quali 3, que Leclerc incluso lo dijo. Incluso reportó Piastri el tema del viento. Leclerc dijo que cambió bastante y él se pudo adaptar, maximizó todo y lo aprovechó de una manera tremenda como tiende a hacer el piloto monegasco en un circuito que por ahí no tiende a ser de los mejores para Leclerc. El problema de Ferrari, que Leclerc va a correr solo, porque Hamilton quedó afuera en Quali 2. No van a tener de cómo defenderse. El mejor aliado de Leclerc en este momento quiere es George Russell en esa cuarta posición y ver qué tan agresivo puede ser en la largada. También Leclerc, yo creo que, como lo dijimos, no tiene nada que perder, tiene mucho que ganar, quiere lograr la primera victoria de la escudería. El aire limpio es clave, como lo sabemos, y más en este circuito, así que creo que va a ser bastante agresivo Leclerc mañana en la largada contra un Piastri y un Norris, que van a estar enfocados un poquito más en lo que pueden hacer entre ellos. Y después el tema de la estrategia. Primer stint, si logra Leclerc salir primero de la curva 1, vamos a tener que estar atentos a qué es lo que va a pasar con la estrategia, ¿no? El undercut o el overcut, qué es lo que puede hacer McLaren, porque es difícil adelantar, como sabemos, en este circuito, y lo más probable es que sea una carrera, una parada, e ir en el aire limpio le va a permitir a Charles Leclerc poder gestionar de una mejor manera también sus neumáticos. Así que va a ser clave lo que veamos ahí. Otra pole del Monegasco, tremendo el vueltón que se sacó con 1.15. 3.72 sobre el final. Incluso, a ver, cierra su vuelta antes que Piastri, Norris y Russell, pero había sido tan buena la vuelta que aguantó ahí sobre el final a los McLaren por 26 milésimas sobre Piastri, 41 milésimas sobre Norris, 53 milésimas. Están siendo tremendas las clasificaciones en la Fórmula 1 en esta temporada 2025. Estamos hablando de 4 pilotos en 50 milésimas, algo que es una locura. Y veremos ya, como dijimos, qué es lo que puede hacer de cara a mañana, porque creo que si Leclerc pasa primero la curva 1 podemos tener una linda carrera, porque el ritmo de los McLaren va a ser superior, entonces vamos a estar atentos a qué es lo que puede llegar a pasar y ver si le puede dar la primera victoria a Ferrari en esta temporada. Cierro por acá con el resumen de la clasificación, déjame en los comentarios qué opinás, suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.